Así que el tema que el Señor me ha colocado en el corazón para compartir en esta noche es acerca de cómo vivir preparados para la victoria, para esa victoria que ya Él nos regaló. ¿Qué significa estar preparado? En la palabra de Dios, ¿qué significa estar preparado? Haz de cuenta que tú vas a escribirle tu última carta a un amigo, a un ser querido. Tu carta de despedida, ¿qué es lo último que le escribirías? ¿Qué es lo último que dirías? Y vamos a ir a leer las cartas de Pablo. Como en 2 de Timoteo él nos muestra y podemos ver lo que podrían haber sido las últimas palabras de Pablo a Timoteo, quien era su protegido, era su hijo en la fe. Y en el capítulo 4, a Timoteo, Pablo le da a Timoteo una serie de exhortaciones donde lo anima a ser fiel a la verdad acerca de Dios y acerca de Jesucristo. Pablo le ordena a Timoteo lo siguiente, está en 2 de Timoteo 4, en el versículo 2 le dice: mantente preparado, sea o no sea el tiempo oportuno. La orden completa es esta, desde el versículo 1 dice: en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no sea el tiempo oportuno, corre, reprende, anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Pongamos en contexto, esta es una de las últimas o la última carta que Pablo le está escribiendo a Timoteo. Y la palabra que es traducida de preparado, como preparado, proviene del griego de estar en pie. O sea que la idea es estar siempre en pie, siempre de pie, siempre listos para actuar. Y esa palabra tenía una connotación de urgencia en el idioma original. Un buen ejemplo podría ser un soldado que tiene que estar en posición de firmes, siempre listo, siempre atento para ayudar en cualquier momento. O sea que Timoteo debió mantenerse preparado, siempre listo, sea o no sea el momento oportuno. Él tendría que estar constantemente preparado para hacer lo que Dios lo iba a llamar a hacer. Y cuando en la palabra dice sea o no sea el tiempo oportuno, significa oportuno o inoportuno, o conveniente o inconveniente, no importa el momento por el que estés pasando, debes estar preparado. Al estar preparado, sea o no sea el tiempo oportuno, Timoteo tiene que estar listo a llevar a cabo las acciones o todo lo que Pablo le mandó a hacer, lo que Pablo le especificó. Predica la palabra, amonesta, reprende y exhorta. Timoteo tendría que estar listo para hacerlo, sin importar las circunstancias por las que estaba pasando. O sea, Timoteo debía hacer estas cosas tanto si le convenía hacerlo, si quería hacerlo, si le daban la gana de hacerlo, como si no. En cualquier circunstancia que se encontrara Timoteo, él debía estar preparado para ir a proclamar la verdad de Dios. Ese era su trabajo como líder, como pastor, independientemente de los sentimientos personales o de las reacciones de las personas a las que le estuviera hablando, de la audiencia. Él no le importaba. Tenía que estar preparado para ir a llevar a cabo las acciones que Pablo le mandó. Predicar la palabra, a amonestar, a reprender, a exhortar. ¿Y cómo nos vemos nosotros hoy? Al igual que Timoteo, se nos manda a estar siempre preparados para la obra de Dios. Porque es muy fácil utilizar nuestra fe como con un switch, de encenderla y apagarla, encender y apagar nuestra fe, creyendo que nosotros erróneamente representamos a Dios en la iglesia, en el domingo cuando levantamos las manos, o de pronto si ni siquiera vas a la iglesia, solo cuando te unes a un grupo o cuando escuchas una palabra, ahí sí prendes tu switch de la fe y crees todo. Pero se termina el grupo o sales de la iglesia y ya, apagaste el switch de la fe y no te representa en el resto de la semana.
Eso no era una opción para Timoteo. Y tampoco lo es para nosotros. Porque déjame decirte, si tú recibiste a Jesús en tu corazón, si tú eres cristiano, tú eres linaje escogido. Es en la primera carta de Pedro. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, al fin de que se anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9. O sea que ya sea que estemos hablando ante un coliseo de personas, una multitud, o estemos en un bus, o cambiando una llanta, o en el supermercado, tenemos que estar preparados, sea o no sea el tiempo oportuno, para declarar sus alabanzas y su verdad a todo un mundo que nos rodea, a todo un mundo que nos observa. Tú puedes ir el domingo a alabar a Dios, pero si el lunes haces completamente lo contrario, no te das cuenta que te están viendo. Y van a decir, si se porta así ese hijo de Dios, yo prefiero no ser hijo de Dios. Por eso es que tenemos que estar preparados para esa misión. La palabra dice, bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. Preparados y teniendo esa confianza en Dios, porque Él es el que nos da la victoria. Nosotros tenemos que prepararnos, pero la victoria no la va a dar Dios. Y vamos a hablar mucho de un proverbio, el proverbio 21, versículo 31. Es un proverbio que me encanta, que dice, se alista el caballo para el día de la batalla, pero la victoria depende del Señor. Aquí nos enseña que la preparación humana es necesaria. Tenemos que prepararnos. Pero la victoria proviene de Dios. Y tenemos que andar en un camino de equilibrio. Primero, tenemos la responsabilidad de prepararnos. Pero luego tenemos que reconocer que nosotros tenemos limitaciones. Como humanos, tenemos limitaciones. Y ahí es donde reconocemos y tenemos que tener la confianza absoluta en que solo el Señor nos va a asegurar la victoria. Una vez que tengamos esto claro, vamos a aprender a vivir con diligencia y con dependencia. Trabajamos con esfuerzo, sí, pero confiamos plenamente en Dios. Así que ¿cómo vivimos nosotros? Alistamos el caballo para el día de la batalla, pero la victoria depende del Señor. Es que preparar el caballo es nuestra responsabilidad. Lo dice muy bien, se alista el caballo para el día de la batalla. Y cuando tú te preparas diligentemente, cuando tú estás listo, eso honra al Señor. Si vas un momento a los días en los que escribieron los proverbios, cuando escribieron el uso efectivo del caballo, el caballo en la guerra era fundamental. Y el uso efectivo del caballo en una guerra era abrumador para el enemigo, porque esos caballos fueron entrenados. Así que era sabio alistar el caballo para el día de la batalla, entrenarlo. Por eso es que en este versículo nos resalta la responsabilidad humana, la acción humana, preparar el caballo para la batalla. Eso significa la planificación, la disciplina, la responsabilidad que tenemos nosotros en cada área de nuestra vida. Dios nos llama a la diligencia y al esfuerzo, no a la pereza, no a dejar que todo pase, que todo fluya. Vamos a Proverbios 6, en el versículo 6 nos dice muy sutilmente, anda perezoso, fíjate en la hormiga. Nos compara con hormigas el Señor. Anda perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. No tiene quien la mande, ni quien la vigile, ni quien la gobierne. Con todo, en el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos.
El Señor nos compara con un bichito, con una hormiga. Entonces preparar el caballo también es cuidar los recursos que Dios nos da, desarrollar las habilidades que Dios nos da, realizar las tareas necesarias y estar listos para esos retos que se vienen en nuestra vida. Jesús también enseñó sobre la importancia de calcular antes de actuar. En Lucas 14, en el versículo 28 nos dice: supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que la vean comenzarán a burlarse de él y dirán: este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. No se trata de confiar en nuestras fuerzas, ni en nuestras habilidades, ni mucho menos en nuestra billetera, sino en una obediencia activa. Preparar el caballo significa poner todo nuestro empeño con excelencia, sabiendo que la preparación es parte del testimonio de nosotros los hijos de Dios. Y para un momento y pregúntate, ¿qué área de tu vida necesita preparación más diligente para honrar a Dios? De pronto en tu trabajo, en tus relaciones con las personas, en tu servicio al Rey. ¿En dónde debes prepararte un poco más? Segundo, tenemos que reconocer el límite humano, tenemos que reconocer nuestra insuficiencia. Porque sí, nosotros alistamos el caballo para la batalla y nuestra preparación es necesaria, es valiosa, se debe hacer, pero es limitada. Tú puedes preparar un caballo hasta el máximo, pero hasta ahí, no puedes hacer más. Porque tú puedes preparar el mejor caballo, pero eso no te va a garantizar la victoria. Israel aprendió de esta lección cuando confió en sus ejércitos en lugar de Dios. Cuando Saúl confió más en sus ejércitos que en lugar de Dios mismo. Porque el esfuerzo humano, sin dependencia del Señor, termina en frustración. Y la Biblia nos enseña en el Salmo 127, en el versículo 1 dice: si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. Si la preparación es parte del proceso, pero nuestras fuerzas siempre van a ser limitadas frente a la grandeza de Dios, quien tiene recursos ilimitados. Así que reconocer que Dios tiene todo el poder y que Él tiene todos los recursos y que Él nos va a dar la victoria no significa que podemos dejar de esforzarnos, no, sino admitimos que nuestra capacidad nunca es suficiente para asegurar el resultado. Aquí es donde entra la humildad y aprendemos a entender que dependemos del Señor cada día de nuestras vidas. Cada paso que demos, cada decisión que tomemos, dependemos del Señor. En Juan 15, versículo 5 nos dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Porque solo al reconocer nuestras limitaciones vamos a dejar un espacio para que el poder de Dios sea el que se perfeccione en nuestra debilidad. Solo cuando decimos: Señor, yo hasta aquí puedo, te entrego esto en tus manos, ahí es cuando le damos la oportunidad por medio de nuestra fe a Dios de actuar. Pablo les envió en la carta a los Corintios, en 2 de Corintios, en el versículo 12, dice: pero él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente presumiré de más bien de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. ¿Y cuántos de nosotros muchas veces confiamos más en nuestros propios recursos, en nuestro apellido, en nuestras conexiones, en nuestra inteligencia,
que en la ayuda y la dirección de Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos que aprender como Pablo a decir, Señor, que te basta con mi gracia, Señor? Que tu poder se perfeccione en mi debilidad, Señor. Yo reconozco que soy débil, que sin ti no puedo hacer nada. ¿Cuántos de nosotros a veces confiamos más en nosotros que en Él? Porque déjame decirte, como dijo el mismo Proverbio 21:31, la victoria viene del Señor. La victoria no la da el Señor, la victoria no la da Jehová. Quiero leérselos nuevamente. Se alista el caballo para la batalla, pero la victoria depende del Señor. La victoria depende de Jehová, la victoria viene de Jehová. La victoria en nuestras vidas es un regalo divino, no es un mérito humano. Sí, hay que hacer los mejores preparativos para la batalla de nuestra vida. Para todas las circunstancias que se nos vienen, tenemos que hacer todos los mejores preparativos. Pero en última instancia, uno no debe confiar en los caballos, ni en la cuenta de banco, ni en tu inteligencia, ni en tus conexiones, sino en Dios mismo, porque la victoria es del Señor, no solo de los caballos y de la preparación. Y este proverbio culmina con una verdad central que dice que la victoria proviene del Señor. Esta afirmación cambia la perspectiva, porque ya no solo se trata de nosotros esforzarnos y alistar ese caballo, sino confiar en el Señor, que es el que dirige nuestros resultados. ¿Quién se acuerda de la historia de David y Goliat? David venció a Goliat efectivamente, pero no porque fuera más fuerte o más hábil por su destreza, no, sino porque confió en el nombre de Jehová. En 1 Samuel 17, en el versículo 45 dice, y David contestó, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien has desafiado. Hoy tú te puedes levantar cuando venga ese problema a tu vida, cuando venga esa enfermedad a tu vida, cuando venga ese ataque a tu vida. Tú te levantas y dices, yo vengo en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Te metes conmigo y te metes con mi papá, que es Dios. Y Dios no ha perdido ninguna batalla. Amén. Está en la palabra de Dios. Pablo nos dice en Romanos 8, versículo 37, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y es que la victoria de Dios se nos puede dar en diferentes formas. La victoria de Dios se nos puede dar como en fortaleza en medio de la prueba, en una guianza, en una dirección en medio de la incertidumbre, en un triunfo sobre el pecado por medio de Cristo. Nuestra responsabilidad es prepararnos y obedecer, pero nuestra confianza final debe siempre estar en la fidelidad de Dios, que nos ama, que nos ha dicho que nunca nos va a dejar, que nunca nos va a abandonar. Porque cuando reconocemos que la victoria viene de Él, vivimos en paz, vivimos en esperanza, sabiendo que su propósito se va a cumplir en nuestras vidas. Por eso es que es tan importante trabajar diligentemente y prepararnos para los desafíos de la vida. Nos lo dijo Jesús, en el mundo tendrán aflicciones, pero no teman, yo ya he vencido al mundo. La confianza no debe depositarse únicamente en tus fuerzas, en los medios humanos. Tu confianza debe estar en la soberanía y en el poder de Dios. Cuando hables de la preparación, sí, ese acto de preparar ese caballo para la batalla representa todo el esfuerzo que tú tienes que hacer antes. El esfuerzo que tienes que hacer todos los días, la planificación, mirar y pulir tus habilidades, organizar tus recursos,
toda la tarea que tú haces, todo el desafío que tú logras. Pero la victoria es ese resultado final. Y ese resultado no está garantizado por la preparación, porque es Dios quien en última instancia nos otorga esa victoria. ¿De qué manera tú en esta noche puedes decir, sabes qué, Señor, yo te entrego hoy mis batallas y yo confío que la victoria proviene únicamente de ti? Mi victoria proviene únicamente de ti, porque para ti no hay nada imposible, Señor. No importa las artimañas del enemigo en contra mío, Señor. Yo soy más que victorioso en Cristo Jesús. Porque esa victoria que tanto hablamos, para nosotros como seguidores de Jesucristo, todos queremos vivir una vida cristiana triunfante. Dios ya me dio la victoria. Y la Biblia nos asegura de que Dios y su Hijo Jesús son vencedores. Y para nosotros los que compartimos esa creencia, nos da sus victorias. En 1 Corintios 15, en el versículo 57, nos dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que de manera práctica, ponerlo aquí en la tierra, ¿cómo podemos experimentar la vida victoriosa que ha sido posible en Cristo? O sea, ¿cómo podemos alcanzar esa victoria en Jesús? Yo leo que ya soy victorioso, pero a veces no nos sentimos victoriosos. Y es porque en última instancia esa victoria pertenece al Señor nuestro Dios. Y vuelvo a la historia de Samuel. Desde los días en que Israel salió de Egipto, cada vez que el pueblo de Dios dependía solo de él, él le daba una victoria sobre sus enemigos. Cada vez que Israel ponía a Dios primero, Dios le daba la victoria. Y los profetas en el Antiguo Testamento constantemente señalaban a un futuro Salvador que traería la máxima expresión del triunfo de Dios. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Y hoy entendemos que todas esas profecías que se hablaban en el Antiguo Testamento se referían a Jesucristo, el Mesías prometido que ha venido al mundo. Y de este Jesús que hablamos fue el que obtuvo la victoria suprema en la cruz. Él se expió el pecado y se rompió el poder del pecado y de la muerte. Después de la crucifixión y de la sepultura de Cristo, Él resucitó de entre los muertos 3 días después, y ahora nosotros compartimos esa victoria. ¿Qué pasa? Satanás pensó que había ganado la última batalla con la muerte de Cristo. Lo que no se imaginaba es que esa muerte rompió nuestras cadenas, nos liberó de la prisión del pecado y desarmó los poderes sobrenaturales del mal. En Colosenses 2, en el versículo 13 nos dice: y a vosotros, nos están hablando, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándolos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así que la clave para alcanzar la victoria en Jesús es la fe en Cristo. La clave para alcanzar tu victoria es la fe en Cristo. Y por eso no tienes que quitar tu mirada de Jesús. Primera de Juan 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo
de Dios. Encontraste la clave para la victoria. La fe en Cristo, en reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Así que el primer paso para la victoria en Jesús es aceptar a Cristo como Salvador. Recibimos al Señor por gracia a través de nuestra fe y también vivimos su victoria por gracia a través de nuestra fe. Así que nuestra salvación es un regalo de la gracia de Dios y nuestra victoria en Jesús es un regalo de la gracia de Dios. ¿Cuál es el alcance de la victoria que Jesucristo nos da? La victoria que Jesús comparte con nosotros incluye la victoria sobre los deseos de la carne, sobre los deseos de los ojos y sobre la vanagloria de la vida. Ahí comienza tu victoria. Cuando vences la carne. El triunfo de nuestro Señor sobre la tentación y el pecado también se ha convertido en nuestra victoria. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Gálatas 5:24. Y el apóstol el apóstol Juan nos lo explica mejor. En 1 Juan 3, en el versículo 5 dice: ¿sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados? Y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, que nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que Jesús ha vencido a Satanás y a los poderes del mal y hoy comparte esa victoria con nosotros. Jesús nos dice en Lucas 10:18: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo nadie os dañará. Aquí el escritor de los Hebreos explica que Jesús participó de carne y sangre y compartió nuestra humanidad. Jesús se hizo humano para hacernos libres. En Hebreos 2, en el versículo 14 dice: para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de muerte. Esto es, al diablo, y a librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a su servidumbre. Hebreos 2:14. Jesús participó de carne y sangre, compartió nuestra humanidad. Así que nosotros ya no tenemos que tenerle miedo a la muerte ni al diablo. Más bien que cuando tú te levantes orando, Satanás diga: ahí se levantó este otra vez a orar. Se levantó este que no puedo tocar. No tenemos que tenerle miedo a la muerte. No tenemos que tenerle miedo al diablo, porque participamos de la victoria de Jesucristo sobre ellos. Y sí, la calle está dura. Claro, mientras permanezcamos en este mundo caído, vamos a seguir teniendo luchas que superar, batallas que librar, tentaciones que vencer. A veces vamos a caer, a veces vamos a fracasar. Sin embargo, vamos a seguir levantándonos, pidiéndole a Dios que nos equipe con su gracia para poder vencer. Porque como creyentes, nosotros luchamos nuestras batallas, pero en el ámbito espiritual. ¿Sabe cómo luchamos nuestras batallas nosotros? De rodillas. 2 Corintios 10, en el versículo 3 dice: pues aunque andamos en la carne, en este mundo, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces Dios nos ha dado una armadura espiritual para esa guerra, para protegernos de los poderes de las tinieblas, que son los que nos hacen esa guerra. Pero la victoria en Jesús es real y es accesible, porque ahora nuestro Señor Jesús
ha derrotado a Satanás y a todo poder maligno del mundo. Nosotros logramos la victoria en Jesús descansando en Cristo Jesús y confiando en que Él va a triunfar por nosotros, creyendo. Mientras nosotros permanezcamos en esta tierra, el Señor reina victorioso por medio de aquellos que han sido liberados del reino de las tinieblas y trasladados a su glorioso reino de luz. Ahora va a llegar un día en que las victorias de Jesús se realizarán y se celebrarán plenamente en los nuevos cielos y en la nueva tierra. Va a llegar el momento, lo dice Isaías 25:8. Destruirá la muerte para siempre y enjuagará el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque el Señor lo ha dicho. Es que tu victoria está en la fe en Jesús. Reconócelo, vive con Él, permanece en Él. Alista tu caballo para la batalla, pero reconoce que la victoria únicamente te la da el Señor. Cierra tus ojos y, amado Padre Celestial, yo me presento ante ti en esta noche en el poderoso nombre de Jesús. Te doy gracias porque tú eres mi fortaleza, tú eres mi refugio, Señor, mi fuerza, mi auxilio en las tribulaciones, Señor. Yo reconozco que la victoria ya ha sido asegurada por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo hoy en esta noche, yo declaro que soy más que vencedor a través de aquel que me amó. Señor, yo sé que no es por mis fuerzas, sino por tu Espíritu que vive en mí. Te pido que me llenes de tu valentía, de tu determinación para no desmayar ante los desafíos que se me presenten, ante las circunstancias que se me presenten, Señor. Ayúdame a mantenerme firme en tu palabra, Señor, y a ver mis circunstancias, lo que pasa alrededor mío, a la luz de lo que tú lograste en la cruz y no a la luz de mis propias debilidades. Yo en esta noche ordeno en el nombre de Jesús que toda influencia de desánimo, de temor, de derrota se apartan de mi vida, Señor. Yo proclamo tu soberanía sobre mi situación actual, sobre esa enfermedad, Señor, sobre esos problemas matrimoniales, Señor, sobre ese problema económico en mi familia, sobre esa guerra espiritual que estoy luchando. Yo hoy proclamo tu soberanía, Señor, y confío que todas las cosas obran para mi bien conforme a tu propósito. Yo en esta noche te doy gracias, Señor, porque tus cantos de victoria y de alegría se escuchan en el hogar de los justos y se escuchan esta noche en mi casa, Señor, y en cada una de las personas que están aquí y sus hogares representados. Yo viviré para contar lo que tú has hecho en mi vida y para dar testimonio de tu fidelidad inquebrantable. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.